¿Podría explicar el 12, profe? Bueno, vamos. A ver, ¿cuál era? Este de los rieles. En este dice los rieles de acero de un tren se tienden en segmentos de 12 metros de longitud colocados extremo con extremo en un día de invierno en el que la temperatura es de -2 grados. Y la pregunta es, el inciso A, ¿cuánto espacio debe dejarse entre rieles adyacentes para que apenas se toquen en verano cuando la temperatura suba a 33 grados Celsius? Ese punto A se resuelve calculando la expansión lineal que van a tener los rieles. Entonces, ahí lo que hay que plantear es la ecuación esa que longitud final igual a longitud inicial, factor de 1 más alfa por delta t. Con eso, o sea, lo que nosotros tenemos que saber es cuánto se van a estirar los rieles cuando la temperatura pase de -2 grados a 33. En -2 sabemos que tenía 12 metros, pero en 33, como el acero con que están hechos los rieles se va a dilatar, van a medir un poquito más, ¿sí? Ese poquito más que van a medir es lo que tenemos que separar a los rieles. Vamos a buscarlo. Déjenme un segundo porque no lo tenía previsto. Lo voy a buscar en mi carpeta. Denme un segundo. Eh, Hola, profe, buenas noches. Una pregunta que no tiene que ver con el ejercicio este puntual. sí. Yo la semana pasada estuve ausente y quería saber si esto que dijo del trabajo práctico, si es como algo con nota o si es lo de la primera bolilla, digamos, toda la parte práctica de la primera bolilla. No termino de entender la pregunta, pero a ver, la parte que va, estos trabajos que estamos haciendo de la guía, problemitas, digamos, esos son evaluados en el parcial. Ah, ok. Y el trabajo de laboratorio, el primero que vamos a hacer, que todavía no le di la fecha, que va a ser sobre calorimetría, ese sí va evaluado. Bien, Pero, gracias. bien, estamos. Vamos a ver el problema de los rieles. Acá está. Bueno, el problema, claro, yo lo estoy mirando y no se lo estoy compartiendo. Qué picante. Ahí lo vamos a compartir. Bueno, ahí lo están viendo el ejercicio. Sí, se ve. Bien, gracias. Entonces, acá el punto A del problema 12 nos decía qué distancia había que dejar entre rieles para que cuando la temperatura subiera hasta 33 grados, los rieles no se
tocaran y se levantaran, digamos, por la dilatación que iban a tener, iban a hacer un esfuerzo, iban a terminar levantándose o hundiéndose por la presión que hacían uno contra otro. Entonces, lo que hay que calcular es cuánto se van a dilatar para el salto térmico que nos dieron. El salto térmico era entre -2, que era la temperatura inicial, y 33, que es la temperatura final. Eso, digamos, se calcula con lo que está puesto acá. Ahí en el punto, acá en el inciso A, con esta partecita, con esta calculamos solo la variación de longitud. ¿Sí? Entonces, fíjense que es longitud inicial, que eran los 12 metros que tiene el riel, por el alfa, que es el coeficiente de dilatación lineal del acero, que esto, fíjense que yo acá arriba les puse que se saca de la tabla ese valor, y el salto térmico, que es un dato que da el enunciado. Bueno, entonces hacemos coeficiente de dilatación por la longitud inicial, por el salto térmico que vamos a considerar, y calculamos nomás. ¿Sí? Fíjense, acá el análisis dimensional sería el coeficiente del alfa está en 1 sobre grados. La longitud en metros y el salto térmico en grados. Simplificamos grados con grados y el resultado nos queda en metros, que es lo que está puesto acá. ¿Sí? Como está la -3, lo podemos poner en milímetros. ¿Sí? Y Profe, después, yo tengo una sí, duda con respecto a la notación. O sea, yo lo que sí, interpreto es cuando hablamos de delta L como, o sea, la variación de la longitud. sí. Pero acá es como que, ¿cómo decirlo? O sea, lo toma como si fuera el valor, digamos, puntual de esa variación, o sea, no como la diferencia entre la longitud inicial y la final. Porque, o sea, de la forma que yo Claro, lo planteé, o sea, me surgió esa confusión porque yo hice justamente longitud final menos la inicial, y ahí se me planteó una confusión. bueno, mira, vamos un poquito más arriba, voy a buscar la fórmula donde está escrita completa, la que yo les decía. Fíjense, acá está escrita la fórmula completa, digamos, de la expansión lineal, ¿sí? O sea, ahí dice que la longitud final, que es L, es la longitud inicial, factor de 1 más alfa por delta t. Si hacemos distributiva, acá me va a quedar L inicial por 1, que es lo que está puesto acá, más longitud inicial por alfa por delta t, ¿sí? La parte que corresponde al delta sería esta, L inicial por alfa por delta t, que es la que yo usé en el problema 12, que está más abajo. Si vos querés calcular la longitud final del riel, van a ser los 12 metros que tenía, más la variación que sufrió, que en este caso eran 5 milímetros. O sea, va a medir 12 metros, 0,005 metros. ¿Sí? O sea, es muy poquita la dilatación que tuvo. Pero digamos, de la ecuación completa, a nosotros solo nos interesa la parte de la variación, que es lo que nosotros vamos a dejar separado el riel, para que cuando se caliente y se dilate, no se choque contra el otro. No sé si te sirve eso que estoy diciendo. Otra forma Sí, no sí, puede profe, ser ahí lo descomponiendo entiendo. el delta L en L final menos L inicial y despeja L final, para así después hacer la resta, ¿no? También, sí, sí, sí. No se podría hacer también. Yo no lo había pensado así como que un poquito más largo por ese camino, pero como vos Pero decís, claro, con esta forma lo hace más rápido, digamos. porque a Pero se puede hacer así. si lo haces como vos decís, acá vas a hacer 12 más los 5 milímetros y después le restás los 12, te vuelve a quedar 5 milímetros. ¿Sí? Claro. También se puede hacer, o sea, calculando la longitud final y después restándole la longitud inicial y nos tiene que quedar como resultado el delta, que era lo que le agregamos. Fíjense la expresión esta, longitud inicial por alfa por delta t, vamos al problema, que es la que está puesta acá. Longitud inicial por alfa por delta t, ¿sí?
al final, digamos, es lo mismo, es la misma fórmula, sino que si la hacen con la fórmula completa, después le tienen que restar la longitud inicial, que es restarle los 12, y el resultado va a seguir siendo los 5,04 milímetros. ¿Sí? Sí, profe, se entiende. Bueno. Y el otro que era... tengo que volver a ver el enunciado. Calcular el esfuerzo. El punto B dice, si los rieles se tienden en contacto, o sea, los instalan y se están tocando, ¿a qué esfuerzo se someten en un día de verano en el que la temperatura sea de 33 grados? O sea, ahora nos pide que consideremos el esfuerzo que hacen si no lo hubiéramos respetado la distancia esa de los 5 milímetros. El esfuerzo se definía como fuerza sobre área, ¿sí? Y era el módulo de Young, que en este caso correspondiente al acero, por el coeficiente de dilatación por el salto térmico. O si no, también, fíjense que acá viene igual, es el módulo por el delta de longitud sobre la longitud inicial. A nosotros nos conviene hacerlo con esta partecita de la fórmula porque ya tenemos todos los datos. El delta L lo acabamos de calcular arriba, el módulo de Young lo sacamos de una tabla, que yo se lo puse acá como dato, y la longitud inicial son los 12 metros que decía el enunciado. Entonces ponemos módulo, por lo que debería variar la longitud al hacer ese salto térmico, dividido la longitud inicial. O sea, todos los datos los tenemos, operamos con la calculadora, ¿sí? Y en este caso, el esfuerzo que está en newton sobre metro cuadrado, fíjense que es fuerza sobre área, acá a la izquierda, es newton sobre metro cuadrado. O sea que esa unidad es pascal, es una unidad de presión. Si vamos acá al análisis dimensional, los metros del delta L sobre los metros de la L inicial se simplifican y la unidad nos queda como pascal, ¿sí? No sé si... Profe, Sí, ¿los datos de tabla son estándar? O sea, esos no varían. no deberían variar, digamos. Puede ser que de un libro a otro, de una página a otra de internet varían, pero son parecidos, ¿sí? Para que no se haga lío, lo que yo les decía, cuando hagamos los ejercicios del parcial, esos datos de tabla yo se los pongo para que usen esos datos, digamos, y no tengan que salir a buscarlos. ¿Sí? Pero si ustedes están haciendo la guía y hay un dato que no saben cuál es y lo buscan en internet, le va a dar parecido el resultado, se van a dar cuenta. ¿Sí? Bueno, no sé si contesté la duda que me habían preguntado del problema 12. Sí, profe, gracias. No, de nada. Profe, Bueno, sí, dígame. tengo una duda con respecto al trabajo de laboratorio. Sí, Yo el año pasado la cursé con el profe Jorge Pavón. sí, No sé cuántos trabajos de laboratorio van a hacer este año, pero el año pasado, por este tema de la pandemia que nos agarró a todos de imprevisto, solamente hicimos uno solo de calorimetría. Yo lo sí. tengo a ese trabajo, no sé si se lo podría entregar o tengo que volver a hacer el trabajo de nuevo. Bueno, puede ser. Entrégamelo, lo miro, digamos, a ver qué hicieron y te contesto, ¿sí? Mándamelo por mail. Dale, perfecto. Ustedes tienen mi mail que está anotado ahí en la UV, ¿sí? El física Sí, sí, 2R4 arroba gmail, ¿sí? Bueno, mándamelo ahí con tus datos, así yo después te contesto. dale. Gracias, profe. Nada.
Acá alguien en el chat preguntaba si hay que hacer un trabajo práctico. En realidad, lo de lo que están hablando los chicos ahora son los trabajos prácticos de laboratorio, ¿no? Que en teoría deberíamos hacer 4. Vamos a ver si podemos hacer los 4. En principio, el de calorimetría sí lo vamos a hacer en breve, digamos, ya les voy a avisar. Sí, está bien. No, yo me estoy metiendo en el chat, no sé si es para todos, pero sí, está bien ese resultado. Ahora cuando se los muestre yo le tengo hecha esa observación porque justamente ahí varían los valores de tabla. Pero está bien esos resultados que te digo. Bueno, pasamos entonces al problema, a la guía 2, al trabajo práctico 2. Acá. Uy, ¿cómo está estimado? Acá. Bueno. Esta parte de calorimetría se trata de medir o calcular, en realidad para nosotros, para los problemas teóricos, calcular las cantidades de calor que involucran a los problemas, ¿sí? Cuando hagamos el laboratorio, ahí deberíamos medir las cantidades de calor. Lo que pasa es que como no lo vamos a hacer real, vamos a ir calculando nomás. Pero o sea, de lo que se trata es de calcular las cantidades de calores que involucran ciertas mezclas, ¿sí? Acá, empecemos con uno bien fácil y después ya se va poniendo más complejo, pero si ustedes no entienden alguna parte, me van frenando, así después podemos avanzar sin que se queden a mitad de camino. Profe, Fíjense, una sí, pregunta. ¿Usted no tiene una hoja de fórmula que tenga fórmulas anotadas, así? no tengo. Esa la van a tener que ir armando ustedes. Pero no tengo fórmulas, el listado de fórmulas. Es más, yo les digo que les conviene armarlas a ustedes como ustedes las entiendan, digamos, con sus anotaciones, para después no perder tiempo, digamos, cuando resuelven los problemas, pero no tengo una armada. Perfecto. Entonces, acá dice, un estudiante mezcla 1 litro de agua a 40 grados con 1 litro de alcohol etílico a 20 grados. Suponiendo que no hay pérdida de calor debido al contacto con el recipiente y al medio ambiente, indicar cuál es la temperatura final de la mezcla. Bien, acá la ecuación, digamos, principal que nosotros vamos a usar siempre para este tipo de problemas es esta. Fíjense que el problema dice que no hay pérdidas de calor hacia el exterior por el contacto con el recipiente o con el aire, digamos. Es como que estuvieron en una situación ideal que estamos trabajando sobre un sistema aislado. Entonces, los calores que intervienen únicamente son los del agua y los del alcohol. Y tenemos que la suma del calor cedido más el calor absorbido es igual a 0. Según habían visto en el teórico, cuando ustedes mezclan dos líquidos o ponen en contacto dos cuerpos que tienen diferente temperatura,
si esperan un rato, alcanza el equilibrio térmico en una temperatura intermedia entre los dos, ¿sí? El tema acá es saber cuál es esa temperatura intermedia, porque acá el problema nos pide, dice, acá arriba, cuál es la temperatura final de la mezcla, ¿sí? Bien. Partiendo de que el calor cedido más el calor absorbido tiene que ser cero, porque no hay pérdida al exterior, o sea que no se gana ni se pierde nada, planteamos la ecuación de los calores. ¿Cómo es esto? El calor que aporta o que pierde cada uno de estos elementos que van a intervenir en la mezcla, o sea, el agua y el alcohol, se calcula de esta forma. El calor es la masa del líquido, en este caso, por el calor específico del líquido, por el salto térmico que va a sufrir, ¿sí? Entonces, por ejemplo, el agua, que está a una temperatura más alta, va a entregar calor y sería la masa de agua por el calor específico del agua, por el salto térmico que sufre. Y para el alcohol es lo mismo. Masa de alcohol por calor específico del alcohol por el salto térmico. En este caso, como son ellos dos, el salto térmico este es el mismo, ¿sí? Bien, pero está como fino este problema y dice, nos da la cantidad de agua y la cantidad de alcohol nos la da en volumen, no la da en masa. Pero acá la ecuación nos pide que sea la masa, no el volumen, ¿sí? Para eso nos tira estos datos que yo los marqué acá en rojo. Son todos valores sacados de tabla. Nos dice cuál es la densidad del agua, o sea, cuántos gramos por centímetros cúbicos tiene el agua, cuál es la densidad del alcohol, el calor específico del agua y el calor específico del alcohol, ¿sí? O sea, fíjense que hasta tenemos calor específico de los dos, que es la C esta que está puesta acá abajo, ahí, ¿sí? El salto térmico, que es temperatura final menos temperatura inicial, y la masa de cada uno. Esa masa de cada uno todavía falta calcularla. ¿Cómo la calculamos? A partir de la densidad de cada uno y el volumen que nos dieron de datos, ¿sí? Fíjense acá abajo, yo marqué ahí con rojo, que de datos nosotros teníamos la densidad del agua y la densidad del alcohol y el volumen del agua y del alcohol. A partir de esta expresión, masa sobre volumen, despejamos masa y ponemos sigma del alcohol por volumen del alcohol, nos va a dar cuánta masa es. Sigma del agua por volumen del agua nos da cuántos gramos de agua tenemos en esa mezcla, ¿sí? Entonces, Profe, ahí ya... una duda. Perdón, sí, Ahí calcula la masa del agua, pero en sí, general, tanto para física como para química, se redondea la masa del agua a 1 gramo. exactamente, sí. Está bien hacer ese redondeo porque, o sea, son varios decimales, digamos, en este Sí, caso. mira, creo que este es el único problema en el que ponen calcular la masa a partir de las densidades, pero como está puesto ahí y se los digo, digamos, ¿sí? En general nos dan la masa como dato directamente, no nos dan a calcular la masa, ¿sí? Está bien lo que voy a decir, normalmente decimos 1 centímetro cúbico de agua es 1 gramo. En este caso, el litro, que serían los 1000 centímetros cúbicos, deberían ser 1000 gramos, pero como lo estamos haciendo más fino, nos dice que son 992 gramos. ¿Sí? Pero está bien la observación que hiciste. Pero ¿qué onda? ¿Se suele redondear o hay un dato ahí que está redondeado? Eso no entendí. No hay nada redondeado. Justamente lo estamos calculando con los valores que corresponden. En vez de poner que un litro de agua son 1000 gramos, lo estamos calculando con la densidad real y decimos que son 992 gramos, Ok. no 1000. ¿Sí? Pero después en la práctica se suele redondear a 1 gramo. Claro, 1 gramo, 1 centímetro cúbico, sí. Claro. Digamos, este problema tiene ese pasito intermedio. Profe, Está perfecto. profe.
Sí, ¿A qué se refiere con calor específico? el calor específico es una particularidad de cada elemento, digamos, de cada sustancia. Es la cantidad de calor que vos le tenés que agregar a ese elemento para que su temperatura suba 1 grado. Y para cada elemento es diferente, ¿sí? O sea, para el agua es una caloría por gramo por grado. Esto es, mira, perdón que... Ah, bien. Entendí. Esta que está puesta acá, por ejemplo, es el calor específico del agua, ¿ves? Vos Sí. para que el agua suba 1 grado le tenés que aportar 1 caloría de calor. ¿Sí? A 1 gramo de agua, le aportándole 1 caloría, sube 1 grado de temperatura. Bien. ¿Sí? Y es particular de cada elemento, por eso el alcohol tiene otra. Fíjate que el alcohol es 0,58. ¿Sí? Y eso es, o sea, cada uno, a ver, es también por tabla, ¿o no? Sí, fíjate, volvemos un cachito para arriba, y acá, Ahí está, acá están puestos, ¿ves? Que yo les había marcado que son valores de tabla. claro. ¿Sí? O sea, si ustedes no se lo acuerdan, como la mayoría de los que hacemos esto no nos acordamos de eso, el agua sí, porque es uno, pero digamos, de los otros elementos, del bronce, qué sé yo, del hierro o lo que sea, vamos y lo buscamos en una tabla, ¿sí? ¿Esa Bueno, tabla está en la aula virtual o lo buscamos directamente en internet? lo pueden buscar de internet, si no, después yo se la subo. Está en todo, en los libros está y está en internet, digamos, la tablita de calores específicos. Después yo escaneo una de la guía de papel, digamos, la guía de papel está al final. Escaneo una y se lo subo para el que no lo encontró Profe, ¿puede o no poner quiso buscar. cómo despeja la temperatura final, que está más abajo? Sí, ahí vamos por allá. Bueno, estos valores de calor específicos, después yo le subo una tablita entonces, para que la tengan a mano, para poder resolver los problemas. Si es, en general yo trato de que queden puestos en los enunciados, ¿sí? Bien, entonces habíamos dicho que la ecuación que deberíamos considerar siempre en este tipo de problemas de calorimetría era que el calor cedido más el absorbido era 0 si no había calor que se perdiera o que se absorbiera del exterior. Pero ahí decía que era un sistema aislado, o sea que da 0, ¿sí? Y que la forma de calcular el calor para cada uno de los elementos que intervenían en la mezcla era la masa por el calor específico por el salto térmico. Juntando estas dos ecuaciones que yo remarqué acá con amarillo, pasamos a esta tercera que está acá. Esta, fíjense que yo pongo masa de agua por calor específico del agua por el salto térmico que va a sufrir el agua. Más masa de alcohol por calor específico del alcohol por el salto térmico del alcohol. Dentro de este delta T está la temperatura final, porque delta T es temperatura final menos temperatura inicial. ¿Sí? ¿Hasta acá estamos con la ecuación esta? ¿Cómo llegamos ahí? Sí, profe, perfecto. Bueno. Bien. Pegamos un salto olímpico acá a la parte que habíamos calculado las masas, que era un cálculo auxiliar nada más, que generalmente no hay que hacerlo porque ya te dan las masas como dato. Y fíjense acá, habíamos calculado masa del alcohol y masa del agua. La guía tiene un pequeño error de tipeo acá, por lo cual pido que lo anoten. Vieron que la masa del alcohol que nos da acá es 789, y acá quien tipeó la guía puso 758, ¿sí? Va 789 gramos acá, abajo a la izquierda, ¿sí? Bueno, entonces, masa del alcohol, está cambiado de orden con respecto a esta, pero es lo mismo, ¿sí? Masa del alcohol, por el calor específico del alcohol, por el salto térmico que sufre el alcohol. ¿Cuál era el salto?
la temperatura final que no conocemos, menos la temperatura inicial del alcohol, más el otro componente de la mezcla, la masa de agua, por el calor específico del agua, por el salto térmico del agua, que era temperatura final, que no conocemos, menos la temperatura a la que estaba inicialmente el agua. ¿Sí? Acá hay que operar, digamos, matemáticamente. Hacemos distributiva, después nos quedamos, de un lado de un miembro nos quedamos con todas las temperaturas finales, del otro lado ponemos los números que quedaron solos y despejamos TF. No está hecha la parte matemática, digamos, pero de acá hay que hacer distributiva y calcular TF. ¿Sí? Sí, sí, se entiende. ¿Nos da un segundo para hacer la cuenta? Así le podemos preguntar si surge algo. Bueno, ¿cómo no? Profe, tengo una duda. Está muy fuerte Canal 12 ahí, che. ¿Qué pasó? Ahí está, ¿se escucha bien? Sasa. Na, 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 Eh. na, na, na. Ahí en el resultado de en grados Celsius, ¿no debería quedar en calorías? No, porque fíjate que nos pide temperatura. No, sí, eso ya lo entendí, pero ¿usted dónde los cancela? A los grados, los cancela. No, hará una conversión. No creo que los cancele. A ver, espérame. Estoy mirando eso. Acá hay en realidad está mal hecho el despeje. Está bien lo que vos me decís. Porque acá gramos con gramos se van a ir. Claro, porque si no, después Después cuando nosotros el hacemos el proceso 0,58. matemático, nos queda caloría sobre caloría. Y nos queda que la temperatura final es sin Claro. unidad. Digamos, viste, está bien lo que vos decís. Este grado, que corresponde al 20, está bien, sí se simplifica con el grado que está acá abajo. Pero el TF Pero también lo tenía un grado multiplica Celsius, por el no TF, dijo ¿o nada, no? ¿sí? ¿No tengo que No se hacer simplificó. distributiva ahí? Claro, sí. Cuando haces Entonces te va a quedar 1 distributiva, grado centígrado con el TF, digamos, con la temperatura final. sí. Habría que hacerlo por separado, digamos. El TF también va acompañado de un grado, con el símbolo grado Celsius, ¿sí? Que ese no se simplificaría. Ah, claro, ahora entendí. Gracias, profe. Bueno, Es como ese salteamos pasos ahí, por eso. sí, están salteados algunos pasos, sí. Pero nunca se simplifican las calorías. Sí, cuando haces la división en el despeje. Bien. El tema es que igual, profe, Sí, lo escucho, ¿eh? o sea, con lo que estábamos diciendo recién, en realidad lo que nos queda es que de un lado nos quedan los grados Celsius y del otro nos quedan las calorías. No, pasa que no sé cómo explicarlo sin escribirlo. A ver, déjenme ver un cachito si tengo un despeje así de este tipo, para que lo podamos ver con unidades, si tengo uno hecho. ¿Esto qué era? O sea, a lo que voy es que ¿No? cuando despejamos, no sé cómo explicarlo sin escribirlo, pero, o sea, si nosotros despejamos, hacemos la distributiva y con la temperatura final asociamos que hay 1 grado Celsius, nosotros agrupar de un lado las temperaturas finales y del otro las temperaturas iniciales, las que son temperatura inicial nos quedan con calorías, y la temperatura final nos queda con grados Celsius. Entonces, cuando vos pasás a hacer la división, te queda 1 sobre grados Celsius. A no ser que la temperatura final esté asociada con el grado Celsius y no el número. No sé si se me entiende.
Lo mejor que habría que hacer para que se entienda es resolverlo. Que lo resuelve el profe o qué sé. No sé si lo quiere resolver. Hagamos una cosa, para no perder tiempo, digamos, en esto, yo lo dejo anotado de hacer análisis dimensional. No, es que el problema está en que está mal cancelado el grado Celsius. Sí, Claro, exactamente. sí. Sí, 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 eso eso sí. sí. Ese está mal cancelado Se Claro, ahí. pero cancela nada más justamente con el 20 te grados. queda, Pero con la el tema es temperatura que a final vos queda. después te va a quedar 1 sobre grado Celsius. Claro, sí, te queda Entonces, uno cuando sobre. vos hagas el despeje, te queda X número con calorías sobre 1 sobre grado Celsius. Y bueno, haciendo extremos por medios, te queda grado Celsius. Ah, sí, que estamos de acuerdo que estaría bien. ¿Sí? Sí, sí, el resultado está bien. O sea, está mal hecho el despeje, Eh, la cancelación matemática. Bien, eso sí, sí, sí. En eso estamos de acuerdo que está mal cancelado ahí en la guía. Sí. Pero, Entonces, yo lo que pregunto es que nos quedaría 1 sobre grado Celsius. Y ahí es como daría el resultado. Pero no, no no, estoy seguro. no, no. O sea, me parece O que sea, se tiene que que quedar nos en un queda uno extremo sobre en grado grado Celsius. Celsius, pero cuando pasamos al otro término, por medios por extremos, nos queda en grados Celsius. A eso es a lo que voy. Sí, entonces sí. O sea, si te queda en un extremo, va a quedar arriba, digamos, el grado Celsius. Claro, a eso voy. Está bien, no importa. Yo lo mismo, acá lo dejo anotado para después hacerlo y se lo pongo con la guía complementaria, le pongo el análisis dimensional para que si a alguno le quedó duda lo mire ahí, ¿sí? Porque, sí, porque si no nos vamos a demorar en esto, digamos, y es larguísima esta parte, ¿sí? Yo después se lo subo como complemento a esto para que lo miren ahí. ¿Estamos? Sí, sí. Bueno. Ahí lo vamos a ver, ya vamos hasta el problema 6. Un segundo, vamos avanzando. El problema 2, este que dice tarea, una taza de café de masa 25 kilogramos, ve ahí ya me están dando directamente la masa, no me hacen calcular. A la temperatura ambiente de 25 grados Celsius se llena con 250 centímetros cúbicos de café hirviendo a 100 grados Celsius. La taza y el café llegan a un equilibrio térmico de 80 grados. Si no se ha perdido calor, ¿cuál es el calor específico de la taza? Bueno, No habría que plantear la de misma este, fórmula de recién. exactamente, igual que recién, digamos. Fíjense, yo acá, ahí están viendo lo que, el, Sí, se ve. el que dice 2,2. Este después yo se los comparto en el aula virtual para que lo tengan. ¿Sí? Fíjense, acá yo digo, este tipo de problemas se puede Profe, plantear así. ¿Lo ¿lo ven? puedo agrandar un poquito? Ah, sí, sí. Eso, yo lo veo bien, pero... Ahí está. Sí, está Sí, bien, Fíjense, sí, se ve gracias. bien. ahí tenemos lo mismo que recién, calor recibido más calor cedido igual a 0. Bueno, ahí le pongo un comentario. Puesto en fórmula sería, el calor de la taza más el calor del café nos tiene que dar 0. Lo mismo que recién, calor específico de la taza por masa de la taza por el salto térmico, más calor específico del café más masa de café, por la masa del café por el salto térmico, igual a 0, ¿sí? Lo mismo que hicimos recién con el alcohol y el agua.
sino que en este caso ya teníamos las masas como datos. Y operamos ya acá, calor específico por la masa, metemos los números, habíamos dicho que uno estaba a 100, el otro a 25, pero la temperatura final nos decía que era 80. Listo, temperatura final menos inicial en la taza. Del otro lado, calor específico del agua, por la masa del agua, que sería el café en este caso. Temperatura final 80, temperatura inicial 100. ¿Sí? Ya sabemos que este término nos va a dar negativo. Bien, fíjense acá al costadito, yo le puse algunas observaciones. Dice, la densidad del agua con la que está hecho el café es igual a 1 gramo por centímetro cúbico, que es lo que alguno de ustedes recién me decía. ¿Sí? El primer problema que hicimos, la densidad del agua no era un gramo por centímetro, era 0,990 y pico, una cosa así. Para hacerlo más fácil, hacemos 1 gramo o 1 centímetro. ¿Sí? La masa del café, 250 gramos. Calor específico del agua, la vamos a considerar igual a la del café, 1 caloría sobre gramo por grado. Y el calor específico de la taza es la incógnita del problema. Profe, aprovecho el despeje matemático para... Perdón que ya avanzamos en el ejercicio, ¿no? Pero el ejercicio 1 me parece que nos daría en calorías. Y ahí está... O sea, es el mismo número, pero en calorías. Porque fíjese que ahí en el despeje sí se cancelan, porque es lo mismo, o sea, está la distributiva hecha, digamos, en la temperatura. ¿Me explico? O sea, fíjese que nos queda menos 5000 calorías. ¿Sí? Bueno, y en el ejercicio 1, la unidad de medida me parece que serían calorías. Bueno, en realidad, déjenme que lo haga y yo después se lo subo. ¿Sí? En el ejercicio uno nunca podría hacer calorías porque te está pidiendo la temperatura. En realidad Por están eso. haciendo mal el despeje. Claro. Por eso ya entiendo que en alguna partecita están haciendo mal el despeje, por eso no me quiero poner a intercambiar ideas, a discutir el tema, porque sé que tiene que dar en grados. ¿Sí? Por eso déjenmelo hacer prolijo, y acá no me puedo poner a Este es escribir, digamos. distinto porque acá tenés la temperatura final, en cambio en el primero no, entonces Claro. por eso es como que parece que fuera lo mismo, pero no. Sí, sí. O sea, si nos pide temperatura, nos tiene que dar en grados Celsius o en Kelvin, lo que sea, pero tienen que dar en unidades de temperatura, ¿sí? Por eso, déjenmelo que lo haga y si no me sale, le voy a decir tenía razón. Y si me sale, le voy a decir era así. Y listo, ¿no? No sean Profe, le problemas. interrumpo un minuto, disculpe Sí, que lo moleste. sí, No sé sí. si habrá visto el comentario que le hicieron por el chat de Larsen Agustina, que por ahí puede ser una duda de todos. A ver. El ejercicio 6. Sí, sí, ya le dije que ahí recién yo le tiré ese Sí, había comentario dicho rápido. que lo iba a hacer. Ya llegamos ahí, ya vamos para ahí. Ya nos encaminamos hacia ese lugar. Por ahí los que si ya lo vieron a la guía o lo hicieron en otro año a la materia van un poco más rápido, pero los que lo ven por primera vez vamos un poquito más despacio por ellos. Bueno, entonces, el planteo de la ecuación general la habían entendido. Acá reemplazamos todos los datos que teníamos y la única incógnita que nos queda es el calor específico de la taza, que es lo que buscamos. Operamos matemáticamente y fíjense que acá nos queda el calor específico de la taza por una masa por grados menos 5000 calorías. Despejamos. Cruzamos los menos 5000 al otro miembro y 13750 dividiendo, que es lo que está puesto acá, abajo. ¿Sí? Digamos, la división esta me da 0,36 en calorías sobre gramos sobre grados. ¿Sí? Eso estas unidades son las de calor específico. ¿Sí? Era cuántas calorías hay que aportar a 1 gramo
para que la temperatura suba 1 grado. ¿Estamos con eso? El detalle que alguien al principio me dijo, que la respuesta de la guía era 0,33, ¿sí? Porque la guía tomó como temperatura ambiente los 25 grados, y para que le dé 0,33 tenía que tomar 20. ¿Sí? Si hacemos con los datos que dice el enunciado, ver que acá está puesto 25, nos da 0,36, no 0,33. ¿Sí? Es un pequeño diferencia en el valor, pero es por la temperatura inicial que tomamos. ¿No? Profe, tengo una duda. Sí. ¿Los 250 centímetros cúbicos de café, ¿sería la masa o el volumen? 250 centímetros cúbicos es un volumen, pero fíjate que acá pusimos que la densidad del café le íbamos a tomar como 1 gramo por centímetro cúbico. Entonces, si multiplicamos 1 gramo sobre centímetros cúbicos por 250 centímetros, simplificamos los centímetros cúbicos y me quedan 250 gramos. Ah, bien, bien. Gracias. No, nada. Bien, lo mismo es esto que yo Profe, le pongo complemento, una pregunta. lo van a tener disponible ustedes después para verlos tranqui, ¿no? Sí. Cuando yo hago una conversión de calorías a Celsius, ¿eso va a depender del material sobre el que esté trabajando o No, espera. es una conversión general? No. Guarda ahí, ¿no? Porque calorías es una unidad de calor y Celsius una unidad de temperatura. Claro, pero como es la energía necesaria para aumentar la temperatura de 1 gramo de agua, por ejemplo, a 1 grado Celsius, no se puede establecer una relación ahí. No, porque o sea, son dos magnitudes diferentes. Una es calor y el otro es temperatura. Lo que vos podés usar es otra unidad de energía, que deberíamos usar Joule, o sea, podés usar caloría o Joule, o podés usar grados Celsius o Kelvin, ¿sí? Bueno, estamos con el problema 2. Después viene el 5 ahí, pero volvamos acá, que quería ver qué era. Ya vamos a llegar al 6, ya vamos a llegar al 6. Bueno, este está hecho el 3. Un termómetro. Bueno, este problema es similar al anterior. Lo que está cambiando ahora como incógnita es la temperatura, esta temperatura TF que hay que encontrar, ¿sí? Pero, digamos, la forma de operar es similar, ¿estamos? Ese se los dejo para que lo vean. Si no les sale, después me lo preguntan. Bien. Veamos este. Porque si nos ponemos a ver, así les digo, ¿no? Si nos ponemos a ver todos los problemas, vamos a llegar a julio con esta unidad nomás, no sé cuántos son, como 30 y pico problemas, que es largo esto.
Em, No hay problema, profe. ¿Cómo? No hay problema si no llegamos a ver los otros temas, evalúo este nomás. No, no. No, peor, van a entrar igual y sin que lo expliquen encima. Claro, sí. Bueno, fíjense, dice, al perforar un agujero en un bloque de latón de 4,45 newton de peso, se proporciona potencia a razón de 298 vatios durante 2 minutos. Y nos pide calcular qué cantidad de calor se genera y la elevación de temperatura, bueno, en esas condiciones. Ahí lo vemos al punto B. Bien. Entonces, cantidad de calor. Fíjense acá, dice, ¿qué cantidad de calor se genera? La ecuación de potencia era energía, variación de energía sobre variación de tiempo, o sea, Joule sobre segundo, por ejemplo. ¿Sí? De acá vamos a despejar la energía total, como tenemos la potencia y tenemos el tiempo, que acá en el enunciado, decía 298 vatios, y el tiempo está dado en minutos, pero para el sistema internacional la unidad es el segundo, entonces lo pasamos a segundos, y da vatios por segundo, nos queda en Joule. Entonces, ¿qué cantidad de calor se genera? 35.760 joules, ¿sí? Chao, no miro más el chat. Están charlando entre ustedes y me distraen. Hasta luego. Profe, disculpe. Sí. ¿Qué significa PT? Potencia, digamos, en función del tiempo. Ah, bien, gracias. Fíjense que acá en el enunciado dice potencia, y ahí dice 298 vatios, y nos da el tiempo, ¿sí?, en el que se proporciona esa potencia. Profe, ¿no serían Sí. watts? Bueno, lo puede decir en inglés o en español. No, es lo mismo. De cualquiera de las dos. Vatios es en inglés. Vatio es en español, watts. Y watts en inglés. Pero es lo mismo, ¿sí? Ah, no. Pero me suena como a decirle, no sé, a los Jules, Julio. Bueno, también por eso sí. Pero es lo mismo, exactamente. Genial, gracias. Bueno. Bien, entonces ahí sacamos como que toda la energía se transformó en calor, ¿sí? Por eso, digamos, cuando se hacen perforaciones, si son perforaciones rápidas, se calienta penitas, pero si son perforaciones así de cosas duras o muy grandes, se refrigera por la cantidad de calor que genera esa perforación. Y después nos pide la elevación de temperatura del latón si el 75% del calor generado calienta el bloque. Bien, se debe averiguar el salto térmico utilizando la ecuación 2.2, dice, y para esto primero se calcula el peso. Bien, porque acá en el enunciado nunca nos habló de la masa del latón, nos dijo que pesaba tanto, o sea, nos da el peso, que es una fuerza, en newton. Nosotros tenemos que pasarlo a masa eso. ¿Cómo hacemos? Lo dividimos por la gravedad, que sería lo que está acá abajo. ¿Sí? La masa sería peso sobre gravedad, o sea, fuerza sobre aceleración nos va a dar en unidades de masa, que es lo que está puesto acá. O sea, acá descompuso los newton, que son kilogramos por metro sobre segundo al cuadrado, para poder simplificar metro sobre segundo al cuadrado con metro sobre segundo al cuadrado, nos queda en kilogramos. O sea que el bloque tiene una masa de 450 kilogramos. Bien. Y después dice, de acuerdo al equivalente mecánico del trabajo, este es el equivalente entre una caloría y un joule, ¿sí? O sea, una caloría son 4,186 joules. ¿Qué vamos a hacer?
acá arriba nosotros habíamos calculado la energía generada en la perforación en forma de calor, ¿sí? Acá abajo volvemos a poner ese número y lo dividimos por 486 para el valor que teníamos en Joule, que eran los 35.700, lo vamos a pasar a calorías, o sea, son 8.542 calorías. Bien. Profe, le iba a consultar con respecto a eso, o sea, en el A, o sea, ¿está bien dejarlo en Joule? Sí, o sea, esa unidad, digamos, dejarlo en Joule como sería para nosotros lo más correcto, digamos, porque el Joule es la unidad de energía en el sistema internacional, que es el que usamos nosotros. Lo que pasa es que para esta parte de calorimetría se usa más la caloría, pero en general es más habitual para nosotros el Joule. Si queda en Joule o en caloría, está bien la respuesta, al menos que el problema te lo piden alguna de las dos en particular. ¿Sí? Ah, perfecto, profe. Bien. Bueno, entonces acá, ¿qué hicimos? El calor generado en la perforación, que lo teníamos en Joule, lo vamos a pasar a calorías. O sea, solo un cambio de unidades. Y después vamos a resolver el punto B, que decía la elevación de temperatura si el 75% del calor sirvió para elevar la temperatura del bloque. Entonces, dice que el 75% estaría representado acá por el 0,75 del calor generado, lo vamos a usar para elevar la temperatura. ¿Sí? El calor habíamos dicho que era masa por calor específico por salto térmico, la ecuación que venimos usando desde el principio. Fíjense que acá también me dio un dato de tabla, el calor específico del latón. ¿Sí? Bien. Entonces, la pregunta era, ¿cuál es la elevación de temperatura? O sea, ¿cuál es el delta T? Delta T lo despejamos de la ecuación esta. ¿Sí? Acá tenemos 0,75 de los 8.542 por la masa, que habíamos dicho que eran, ¿dónde estaba la masa? 450 gramos, calor específico, valor de tabla que está de dato, 0,092, y el salto térmico es la incógnita. Esta es nuestra incógnita. Despejamos delta T, y es lo que está puesto acá. ¿Sí? O sea, el 6.400 salió del 0,75 por 8.542. La masa del latón es la que calculamos más arriba, que la habíamos dejado expresada en kilogramos, pero puesta en gramos es así. Y el calor específico. ¿Para qué lo pusimos en calorías y en gramos? A esto, para poder operar con el dato del C del latón, que el calor específico del latón, que está puesto en calorías sobre gramos por grados Celsius. ¿Sí? Entonces, teniendo el calor específico así, podemos simplificar las calorías con las calorías, los gramos con los gramos, y el salto térmico nos queda en grados Celsius. ¿Sí? Sí, sí, profe. Lo mismo, acuérdense que yo voy medio rápido como para que los podamos ver, pero después usted pégale una repasada tranqui y me preguntan como hoy, el jueves me preguntan sobre los problemas que vimos hoy, ¿sí? Así tienen tiempo de digerirlos un poco, así a la apurada por ahí se les va a pasar. Igual con estos no hay tanto problema. Bueno, ustedes quieren llegar al 6 sí o sí. Ahí vamos, hacia allá vamos. Bueno, este de la bala de plomo está hecho y está en la guía complementaria esa que yo les doy. Está también, tiene alguna explicación de análisis dimensional.
¿sí? Lo dejamos al 5, ustedes si no les sale después cuando lo hagan solo, me lo preguntan el jueves. Está hecho acá. Profe, Sí. le pregunto ahora que lo veo, ¿qué sería eso del teorema del trabajo y la energía? ¿A dónde está? Física 1. Ah, ¿esto? En este caso, lo que quiere decir que el trabajo va a ser igual a la variación de energía. Fíjense que los dos lados están medidos en Joule, ¿sí? O sea que el trabajo que nosotros ejerzamos sobre el sistema se va a transformar en una variación de energía, sea potencial, sea cinética, o sea una variación en el calor, ¿sí? A eso se refiere. Ah, sí, sí. En este caso, fíjate que acá abajo tiene como otro comentario acorde a eso, dice, siendo el trabajo y la variación de energía cinética, la variación de energía cinética de la bala nos da el trabajo que ésta realiza al penetrar en el blanco, ¿sí? O sea, el... Espera que vamos a sacar las líneas esas. En este caso lo que estamos haciendo es transformar la energía cinética de la bala en calor, ¿sí? Que sea calor, energía cinética, energía potencial o trabajo, todas tienen unidades de Joule, ¿sí? Son todas unidades de energía. Sí, sí, profe, se entiende. Bien. Bueno, este se los dejo que está explicado acá y está en la guía complementaria que después les subo. Vamos al 6, antes que alguien se ponga mal. No me acuerdo cuál era. A ver. Habría que hacer lo mismo que en ¿Cuál los era? anteriores. Sí, exactamente, sí. Fíjense que Eso sí, acá, hay que sacar con los 490 newton, hay que sacar la masa, como antes. claro. Fíjense que acá, vuelve a decir, se plantea el problema en base a la ecuación 2.1, o sea, la primera ecuación que vimos, que era que calor cedido más calor recibido es igual a 0, ¿sí? Eso lo vamos a usar todo el tiempo acá. En donde el aceite es el que absorbe calor, porque es el que estaba más frío, y la pieza de fundición C de calor, porque es la que venía de estar a, ¿cuánto era? A 500 grados, ¿sí? Entonces, acá tenemos 400... Ah, bien, me perdí con los datos, Lo perdón que que estaba decía leyendo. ella era que, lo que decía del ejercicio 6 era que hay el Sí. C, que es 0,031 calorías sobre gramos centígrados, usa otro dato después Ah, porque para acá resolver. dice que Usa de aceite. 0,5 kilogramos calorías. Sí, ya, y en el enunciado decía Kilocalorías. 0031. Eso era la duda. O sea, le cambió las unidades, O pero sea, yo le no cambió sé las cómo, porque unidades. no, igual no lo dio. Ahí me di Pero ¿por cuenta. qué lo cambia? O sea, No, Eso pero es lo que lo mismo no coincide, ¿no? Porque fíjense una claro, cosa. no tiene sentido. debe ser porque está todo en kilogramos. No, Por eso cambió. no, porque fíjense que no importa, porque esta K con la K que está abajo Se se simplifican cansa. y vuelve a quedar calorías sobre gramo grado, ¿no? O sea que no tiene... Si hubiesen pasado Claro, y a encima cambia el Joule, valor. digamos, sí, podría haber cambiado, pero no lo cambió a Joule. O sea que el número, o respetamos el 0,31 o ponemos 0,5. Déjenme ver un segundo si acá, este complemento, sí. Este 2,5 es el de la bala,
¿sí? Que yo les decía. Acá tiene ahí unas explicaciones, después ustedes lo miran. Todo este es el 2.5. Acá está el 2.6. A ver, ¿qué decía? No, chao, no dice nada del... Está mal puesto el valor ese en el enunciado, Sí. ¿sí? Yo no me había percatado de ese. Porque fíjense que acá, no, yo lo único que hago es lo que les acabo de decir, que los kilos con kilos se simplifican y la unidad del calor específico es calorías sobre gramos por grado. Pero no tiene nada que ver con el número este, ¿sí? Claro, es que el número cambia encima también. Y te va a dar Claro, otra cosa, porque obviamente. exactamente, no. Quise inventar algo para que pueda simplificar los kilogramos, qué sé yo. En vez de pasar los kilogramos a gramos, capaz. Sí, Pero no, sí, pero eso, no tiene, eso le salió mal. claro, no, déjenlo con los 0,5. ¿Cómo? O sea, déjenlo con ¿No 0,5 habría que usar calorías. el Es que no. 0,031? Claro, o Que sea, te está dé mal datos. directamente el 0,5 A ver, porque Porque el calor los 400 específico era kilogramos lo el puedes pasar a gramos y ahí sí te va a simplificar los gramos. ¿Para qué calor específico pasarlo a era el 0, 0,031 y no hay forma de que quede en 0,5. déjenme un segundo. A ver, voy a buscar la guía de papel, que no la tengo acá, y me fijo qué valor figura en la tabla de papel. A ver. ¿Dónde se supone que está el error? que en vez de usar el dato que te dan de 0,031, usa 0,5 ahí al resolver. ¿El 0,31 que decís vos está en kilocalorías o en calorías solas? En calorías está. Y podés trabajar en realidad con cualquiera de los dos. Es exactamente lo mismo. El tema es que debería ser el mismo valor. O 0,5 Claro, o sí. A 0,031. ver. Es que no sé Em, cómo llega ese valor. bueno, a ver, volvamos a esto. Volvamos al problema acá. Entonces, la duda era si teníamos que usar el calor ese 0,031 o 0,5. En la guía de papel no está el calor específico del aceite no está. O sea, porque como pone aceite en general, me imagino que debe haber una tabla de calor específico para el aceite de cocina, el aceite de auto, el aceite hidráulico, o sea, debería poner una tabla completa solo para aceites. Por eso lo tenemos que tomar como el valor que nos dice ahí. Entonces, acá está mi calculadora, no se me pierde todo. ¿Qué tendríamos que hacer? Eh, a ver si hacemos... Bien, ahí está hecho
el resultado ese del 0,11 está hecho con 0,5, el dato, con el dato este. ¿Sí? Claro, pero yo lo que Tomo no como, entiendo por qué los pasa a kilogramos, porque no cuesta pasar los 400 kilogramos y todo eso a gramos, así se te van. es lo mismo, ¿eh? Acá, por lo único que puso así era para poder simplificar los kilogramos. Si vos a los 400 kilogramos los pones como 400.000 gramos, porque querés poner el calor específico en calorías sobre gramo, te va a dar lo mismo, ¿sí? Porque los kilos con los kilos se simplifican acá, ¿sí? O sea que te va a terminar dando lo mismo. Por eso el Entonces al resultado, final el calor específico ese 0,031 está mal. sí, ese está mal, exactamente. Ese hay que pegarle una borrada y ponerle acá el 0,5, digamos, ¿sí? Hace el valor que tomo para que le dé ese resultado que está abajo es 0,5. Anótenlo a eso para que no renieguen. Pero igual, profe, el 0,5 es kilocaloría. Pero es kilocaloría, pero sobre kilogramos también. Claro. Entonces Claro, pero también si está el ese es- dato del 0,031 en calorías sobre gramo. Eso también está mal. O sea, todo el dato completo. Claro, arriba podría haber, si vos lo querés hacer, le podés poner kilocalorías sobre kilogramos y sigue siendo 0,031. Porque como que multiplicás por 1000 arriba y multiplicás por 1000 abajo. Entonces no se varía. Ah, no cambia el valor. Sí. ¿Sí? Que eso es lo que yo acá ese apuntito que le digo complemento, es lo que yo le ve el resultado, es el que está en la guía, ese 0,112, que dice kilocalorías sobre kilogramo, y acá abajo yo le simplifiqué las K, y la unidad les vuelve a quedar caloría sobre gramos por grado Celsius. ¿Sí? Claro, sí. Digamos, esa observación se la puse en la guía complementaria yo. Lo que debería escribirle acá, antes de publicársela, es que hay que tomar el calor específico del aceite como 0,5 y no como 0,031. Así que ahí lo estoy anotando para corregirlo y después publicárselo bien. ¿Sí? Esta guía complementaria yo después se la subo a la UV para que vean de ahí los comentarios. Bueno. Volvamos. Y acá. Ah, acá se pone áspero. Bien. ¿Se acuerdan de haber visto con el profe, con el ingeniero Manzano, lo que era un calorímetro? Sí. Listo. Entonces no vemos este problema. Oh, no. Bueno. A ver, el problema dice, un calorímetro, como el de la figura, está compuesto por un recipiente de vidrio que tiene una masa, un agitador de aluminio que tiene una masa, un termómetro de vidrio con una masa y contiene una masa de agua con una temperatura conocida. Y dice, determinar el pi del calorímetro. ¿Sí? Entonces, miremos un poquito el dibujo. Acá dice que tiene una envase de vidrio. Era así, ¿no? Era de vidrio la envase. Sí. Un agitador, un termómetro. O sea, el envase y el termómetro son de vidrio y el agitador es de aluminio. Y tiene una masa de agua de 1 kilogramo. El punto A
acá dice, es calcular el pi del calorímetro. ¿Qué era el pi del calorímetro? Era una El masa. equivalente en agua. Exactamente. Muy bien. O sea, todos los sólidos que tiene el calorímetro, el envase, el termómetro y el agitador, tienen un equivalente a una masa de agua que absorbería o entregaría el mismo calor que esos tres elementos. Entonces, cuando nosotros hacemos la ecuación calorimétrica, en donde, por ejemplo, en el problema del café, teníamos la taza y el café, eran dos elementos, y era cortita la ecuación, era fácil de trabajar. Pero, si la ecuación, esta calorimétrica, la tenemos que hacer poniendo todos los elementos que conforman al calorímetro, ya se empieza a agrandar. Ya de por sí vamos a tener tres términos: el del envase, el del termómetro y el del agitador, más el agua, más el kilo de agua, más algún sólido que le metamos para calcular el calor específico, ¿sí? Entonces como que la ecuación se empieza a hacer enorme. Para evitar eso, ¿qué se hace? Como el calorímetro es un instrumento de medida, y siempre hay que usarlo con el mismo termómetro, el mismo envase y el mismo agitador, lo que se hace es calcular el equivalente en agua de esos sólidos que conforman el calorímetro, sin tener en cuenta la cantidad de agua que le vamos a poner, solo los sólidos. En este caso, esos tres sólidos lo vamos a representar por el pi, que es una masa de agua equivalente. ¿Equivalente a qué? A la misma cantidad de calor que podrían entregar los tres elementos o podrían recibir. ¿Sí? Al fin y al cabo, el pi es una masa, ¿sí? O sea, se mide en gramos o en kilogramos. Bien, entonces acá lo que me dice es que a partir de los datos que tenemos en el enunciado, calculemos el pi de este calorímetro en particular. Bien. Determinar, se plantean los términos de la ecuación. Bueno, acá dice calor recibido. Tenemos masa de agua por calor específico del agua, masa del recipiente por el calor del recipiente, que en este caso sería vidrio, masa del termómetro por el calor específico del termómetro, y masa del agitador por calor específico del agitador, por delta T. ¿Sí? Esto, el calor cedido sería cuando lo que vamos a meter caliente en el agitador, ¿sí? Ahí lo vemos un poquito más. Acá tenemos, para calcular el pi. Esto me está desconcertando. ¿Por qué? Porque acá, me van a volver loco con esto. ¿Puede ser que no tiene que incluir eso, el agua? Claro, exactamente, no debería estar puesto el agua acá, porque el agua es una variable, que nosotros le echamos más o menos agua. ¿Sí? O sea, acá lo que tendría que estar puesto es el pi, es la masa del recipiente por el calor específico del recipiente, más el termómetro por calor específico del termómetro, más la masa del agitador por el calor específico del agitador, dividido por el calor específico del agua, y ahí calculamos profe, el pi. ¿y Sí. por qué no está la masa y el calor del mercurio? Debería estar también, es como que es tan mínimo que no lo han puesto, pero sí debería estar. Está buena esa observación, sí, sí. Es como hilar muy fino ponerlo del Claro, mercurio. del mercurio, o si fuera de alcohol el termómetro, digamos, podrían poner el del alcohol también. Es como que consideraron despreciable esa masa. Bueno, entonces, Ok. bien. Acá, El agua igual me parece que está... yo no me acuerdo bien esta parte, pero me acuerdo que igual se usaba otra fórmula, y me acuerdo que se ponía el agua
para después que nos quedara dimensional los calores. O sea, no, no sé si me explico. Sé que lo había explicado el profe Manzano. No, no sé de qué me estás hablando. Pero, O sea, porque en realidad la fórmula que nos dijo que usáramos era otra, en la que ya estaba dividido por el calor del agua. por eso, acá está el calor específico del agua. Claro, y me parece que esa parte de la masa del agua por el calor específico del agua quedó de un mal despeje con la fórmula, la primera, Exactamente. digamos. Miren, acá yo tengo el apuntito del profe Manzano, que ustedes estuvieron viendo, ¿sí? Sí, sí. Bien. Y ese es el pi que usábamos, digamos. Y en la diapositiva de arriba está la ecuación original. Está bien, o sea, esta es la ecuación de equilibrio y después van despejando hasta llegar a pi. ¿Sí? Claro. Está bien. Bueno, lo que pasa, lo que yo les decía, es que Igual creo acá, que esa fórmula lo que tenía de mal era que la masa del agua estaba ahí. Y no tiene que estar. Eso no está. esto está de más, ¿no es Eso está de cierto? más, sí. Igual pasa en este apunte, en el apuntito que estábamos viendo recién, es justo esto lo que está de más también. ¿Sí? Claro, sí. Ah, Bien. o sea que el apunte de Manzano también está mal, eso, la parte de la masa del agua. Esa masa de agua no va ahí. Porque el calorímetro, o sea, calcular el pi del calorímetro es calcular todos los sólidos del calorímetro, porque el agua es una variable que nosotros le podemos echar más o menos. ¿Sí? Cuando nosotros vamos a buscar un calorímetro de ahí del laboratorio, agarramos el calorímetro, le podemos leer en una etiqueta, este calorímetro tiene 150 gramos de pi. Digamos, su equivalente en agua son 150 gramos o 90 gramos, lo que sea. Y está vacío, o sea, después nosotros para hacer el cálculo calorimétrico, lo que vayamos a hacer, aportamos el agua, ¿sí? Entonces, acá para calcular el pi no hay que tener en cuenta el agua, ¿sí? Solamente los sólidos que forman el calorímetro. Y de ahí debería salir estos 139 gramos. Profe, Una vez y una duda con respecto a los valores que ustedes dijo del alcohol y el mercurio. O sea, si nosotros tuviéramos que resolver un ejercicio de estos en el parcial, no deberíamos considerarlos así. Si yo les pidiera que calculen el pi teniendo en cuenta el mercurio o el alcohol, les voy a tener que dar la masa y el calor específico del alcohol o del mercurio. Y ahí es un término más que le van a agregar al pi, nada más. ¿Sí? Ah, bien, bien. O sea que va a quedar, digamos, implícito si lo tenemos que poner o no. Claro, exactamente. Si yo les digo, en el enunciado les digo, y la masa del mercurio es tal, y el calor específico del mercurio es tal, ustedes van a saber que es un cuarto término que se va a tener que poner acá, que va a estar considerando al mercurio del termómetro. Pero en general no lo usamos, así que quédense tranquilo que no le ponemos eso. ¿Sí? Bueno, estamos entonces que el pi eran los sólidos nada más, tenemos en cuenta, y la unidad en la que se mide es gramos, porque es una masa de agua, un equivalente en agua de los elementos sólidos del calorímetro. ¿Estamos? Y cuando lo vayamos a meter en la ecuación calorimétrica, es parte, hay que sumárselo al agua. Ya lo vamos a ver un poquito más adelante. Bien. Ahora, cuando ya conocemos el pi de este calorímetro, vamos a usar el calorímetro para lo que se usa. Un calorímetro se usa para determinar el calor específico de un objeto. Entonces, ¿qué se hace? Acá dice, el calor específico del latón, porque más arriba debe decir en el enunciado determinar, claro. Determinar el calor específico del latón
si se introducen 800 gramos del mismo a una temperatura de 100 grados, produciendo que la temperatura del sistema alcance 25 grados Celsius. Vamos un cachito más arriba que necesito leer el enunciado. Acá, en un principio decía que el calorímetro tenía 1 kilo de agua a 20 grados. Entonces teníamos este calorímetro, así como está, que tiene 1 kilo de agua, le metemos un bloquecito de latón, que tiene una masa de 800 gramos y una temperatura de 100 grados. Agitamos la mezcla, digamos, dejamos el bloquecito ahí hundido, movemos el agua para que se distribuya uniformemente la temperatura en todo el agua y el termómetro pueda alcanzar una temperatura de equilibrio. Y cuando alcance el equilibrio dice que el termómetro está marcando 25 grados, que sería la temperatura final de la mezcla. Si ya lo dejamos pasar, empieza a bajar la temperatura. Porque el calorímetro tiene pérdidas, digamos. Idealmente no, pero en la realidad sí. Bien, con esos datos tenemos que calcular el calor específico del latón. ¿Sí? Esto se plantea con la ecuación esa que veíamos, calor cedido más calor absorbido igual a 0. De ahí sale esta expresión. ¿Sí? Arriba, Ahí, fíjense. profe, el pi se suma con el pero más, hay que- o sea, con el pero kilo claro, hay de que agua. poner. Exactamente. Acá Porque- tenemos calor. Sí. No, o sea, la pregunta venía si se suma el kilo de agua con la masa del calorímetro, digamos, el equivalente en agua, para evitar hacer dos términos. Exactamente, claro. Como habíamos dicho que el pi era un equivalente en agua, de los sólidos, lo juntamos con la masa de agua que le agregamos. Por eso están puestos juntos, multiplicados, fíjense, por el calor específico del agua. No, ya no puse más calor específico del vidrio o del aluminio. Directamente ya trabajo con un solo calor específico que es del agua. Entonces, la masa total de agua, por el calor específico del agua, por el salto térmico que sufre el agua, ¿no? Que eran 25 grados, porque era la temperatura final, menos el agua había estado, tengo que ver allá, creo que estaba 20, habían dicho, sí, el agua estaba 20. Y entonces, 25 menos 20, y abajo teníamos la masa del latón, que son 800 gramos, temperatura final, 25, temperatura inicial, el latón entró con 100 grados, ¿sí? Y ya resolvemos, todos los datos estos los tenemos. Fíjense que acá adelante le quedó un signo menos, pero ese signo menos se va a ir porque acá abajo, en el denominador, este delta T es negativo. Así que el denominador nos queda negativo y va a anular al negativo de acá adelante. Reemplazando valores numéricos, digamos, metiéndolo en la calculadora, nos da que el calor específico del latón es 0,095 calorías sobre grados Celsius. Este valor está bien, es parecido al de la tabla, que es muy parecido al del bronce, porque son todas aleaciones de cobre con estaño, son todos parecidos. Son más o menos estos valores. Digamos, acá está puesta ya la fórmula final, pero salió de la formulita original de sumar calor cedido más calor absorbido igual a 0. Este es el que estamos haciendo, es el 7. Déjenme ver si está hecho como complemento el 7. ¿O no? Acá está el 7. Ah. Oh, tanto renegar, ¿por qué no vine para acá? Miren, acá está hecho. Esta es la guía complementaria que yo les digo. Fíjense que acá está el punto A, que renegamos con que si iba el agua, no iba, qué sé yo. Miren, de este lado tenemos el pi, que ya sabemos que representa una masa, por el calor específico del agua, por el delta T. Y del otro lado, fíjense que están todos los sólidos, por el mismo delta T. Los simplifico a los delta T. Como a mí me interesa calcular el pi, lo voy a dejar al lado izquierdo, y el calor específico del agua lo paso dividiendo,
que es lo que está puesto acá. ¿Sí? Y ahí, esto que está arriba, le reemplazo los números del problema y me quedan los 139 grados de pi de los que habíamos hablado. No sé si acá está más claro que en el apunte. Sí, sí, está clarísimo ahí. Bien. Me quedo más tranquilo porque se me había hecho, o sea, no que se me había hecho lío a mí, me preocupaba que les quedara hecho un lío a ustedes porque estaba mal ahí puesto ese término del agua. Bueno, fíjense, búsquenlo después en la guía complementaria del trabajo práctico 2, que acá después se los publico en el aula virtual. Y el punto B, voy a reiterar lo que ya les dije recién, fíjense que partimos siempre calor cedido más calor recibido igual a 0. ¿Quién cedió calor? El latón, ¿sí? Más, ¿quién recibió? El calorímetro y el agua, ¿sí? Acá está el agua, el calorímetro está representado por el pi, ¿sí? Son dos calores, uno cedido, uno recibido, la suma igual a 0. Reemplazo todos los valores que tengo de dato, y el único que no tengo de dato es este, el calor específico del latón, porque es lo que me pide el problema. Lo despejo, y ahí está, digamos, resuelto lo que acabamos de ver, ¿sí? Perfecto. Bien. ¿Este era él? Sí. Hoy, profe, vamos a tener clase hasta las 11. Cuando ustedes me digan, me voy a tomar mi sopa. Ahora, profe. Y ahora. Sí, la verdad que no le voy a mentir. No sé cómo avanzaremos con los temas, pero estaría bueno repasar antes de seguir avanzando. Bueno, hagamos una cosa. A ver qué es esto. Miramos este rapidito que está hecho y nos vamos. ¿Sí? Bueno. Así. Encima mañana es feriado. Claro, ahí está, ahí pusieron. Mañana es feriado. Nos podemos hasta tomar una cervecita, digamos. Como no hay que trabajar mañana. Claro, hay que salir. Bueno. Entonces, este dice, estaba de tarea en la guía, yo lo he copiado el enunciado ahí, lo he pegado acá. Esto que está hecho así ya son con mi letra porque se ve que ya me había cansado de hacerlo en la compu. Un recipiente de aluminio de 500 gramos de masa contiene 117,5 gramos de agua a temperatura 20 grados Celsius. Se deja caer dentro del mismo un bloque de acero de masa 200 gramos que está a 75 grados. Calcular la temperatura final considerando que no hay pérdidas de calor hacia el medio ambiente. En este caso, está el intercambio de calor ese, pero no considera que lo está metiendo en un calorímetro real, ¿sí? Lo mete, digamos, dice un recipiente que no tiene transferencia de calor con el exterior. O sea que todo el intercambio de calor va a ser entre el agua y el bloque de acero. Y el recipiente de aluminio, perdón, también. O sea, el recipiente, el agua y el bloquecito de acero. Entonces, esta parte, digamos, yo la hago como a mí me gusta hacer los problemas, como que separo los datos para después poderlos ubicar fácilmente. Entonces acá yo puse datos, tenemos un recipiente de aluminio que nos da la masa y el calor específico. Fíjense que acá este problema da los calores ahí, ¿sí? Entonces tenemos masa aluminio, que era el recipiente, calor específico del aluminio. La temperatura inicial del aluminio es la misma que la del agua, digamos, porque están en contacto directo, antes de que tiremos el acero. Después, los datos del agua, tenemos la masa del agua, el calor específico no nos lo dan como dato, pero siempre nos acordamos porque es una caloría sobre gramos grados, y la temperatura habíamos dicho que era la misma que del aluminio. Y después tenemos el bloquecito de acero que vamos a meter, que tiene una masa de 200 gramos,
el calor específico del acero nos lo da de dato 0,11 y la temperatura inicial del acero son 75. ¿Qué nos pide el problema? Que calculemos la temperatura final una vez que alcanzó el equilibrio la mezcla aluminio, agua, acero. ¿Sí? Listo. Hacemos lo de siempre. Planteamos la ecuación y la igualamos a 0. Tenemos masa de aluminio, masa de agua y masa de acero. Las dos primeras partes, estos dos primeros términos, son los que van a recibir calor. Y la masa de acero es la que va a entregar calor, que es la que viene más con una temperatura mayor. ¿Sí? Entonces, operamos. Tenemos masa de aluminio, calor del aluminio, salto térmico. O sea, acá yo le he puesto TE, que es temperatura de equilibrio, o TF, como quieran ponerle. ¿Sí? Lo mismo acá. Masa de agua, calor específico del agua, temperatura de equilibrio, temperatura final. Y para el acero lo mismo. Masa de acero, calor de acero, temperatura final. Fíjense que la temperatura final es la misma para todos, ¿sí? Porque cuando alcancen el equilibrio las tres cosas. Operamos, ¿sí? Y hacemos distributiva. 500 por 0,216 por T, está puesto acá. Después el otro, 500 por 0,216 por 20, está puesto acá, y así. Está hecho paso por paso, ¿sí? Después sacamos factor común, temperatura de equilibrio, temperatura final, que es factor de 108, de 117 y de 22. Los ponemos acá. En el otro miembro ponemos el número que no tiene temperatura. Terminamos despejando temperatura. 6160 dividido la suma del paréntesis, que es la 247, y nos queda que la temperatura de equilibrio era 24,88 grados, aproximadamente 25. El 8, sí, perdón, que llego tarde al chat porque estaba hablando. Está marcado acá arriba. Para el que preguntaba recién, ahí dice 2,8 es el número de ejercicios. Y acá está resuelto. ¿Sí? Y este, por lo que veo, tiene varios ejercicios más. Acá está el 2,9, 2,11, ¿sí? Ahí tienen varios. A lo mejor están como tarea en la guía, por eso los he puesto acá. O porque hay que explicar algo. Pero lo mismo, yo se lo subo para que el que pueda vaya adelantando, así el jueves me preguntan dudas y podemos avanzar un poquito más. ¿Estamos? Sí, profe. Bueno. Estaríamos por hoy entonces. Yo... acá hay alguien que está llegando recién. No ahora, que me voy a cenar, pero mañana le subo la guía y le voy a agregar esas partecitas que hicimos en los comentarios hoy del 2.1 y el 2.6. Y después le subo esta guía complementaria para que vayan viendo los problemas de ahí también. Los que no están resueltos o tienen alguna duda, búsquenla acá. ¿Sí? Bueno, profe. Estamos listos entonces por hoy. Profe, guías de años anteriores, ¿se pueden usar? Perdón, ¿cómo es? Y guías de trabajos prácticos de años anteriores, ¿se pueden usar? Sí, para ver los enunciados. Sí, para ir resolviendo. Claro, sí. Compárala con esta, digamos, viste que yo ahí en la UV subí la guía con la que estamos viendo, sería la misma que la de los años anteriores, sino que tiene problemas resueltos. Tal vez algún problema cambió de orden o sacaron algún problema, pero en general son las mismas hace varios años. Ok, pasa que yo no puedo entrar al aula virtual, ahora si está acá o de esta directamente. Bueno, avísame, mándame un mail si no podés entrar con tu número de legajo, así yo te agrego. Bueno, profe, gracias. No hay nada. Nos vemos, profe. Chao, gracias. Nos Chao, vemos. profe. Hasta luego. Buenas noches. Chao, profe. No, profe. Nos vemos el jueves. Nos vemos. Aprovecho, profe. Buenas noches.